Un abrazo gigante para todos. Voy a acomodarme por acá, ahora ponemos el micrófono. Em, bueno, quiero contarles que el estudio de esta parábola comenzó con una inquietud de mi hija Manuela, porque ella me preguntó un día, me dijo, mami, ¿por qué en la oveja perdida el pastor se va y descuida a 99 ovejas para salvar una sola? Entonces, pues ella lo veía desde el punto de vista del descuido de ese pastor y pues empecé a buscar para poder darle una respuesta. Y bueno, en medio de todo eso, Esteban sabía que la estaba estudiando y me pidió que la enseñara. Es una parábola muy linda, deja muchas enseñanzas hermosas y aprendí mucho estudiando esta parábola, así que espero que hoy Dios nos enseñe muchísimas cosas a la familia de la esquina. Entonces, nada, vamos a dar comienzo leyendo la parábola que está en Lucas 15, capítulo 15, versículos 1 al 7. Dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Esta parábola habla del arrepentimiento del pecador y de la gozosa recepción celestial que le espera. Eso es como el centro de la parábola, para que lo tengamos presente, para que lo tengamos en cuenta y sepamos que ese es como el centro. Hay una cosa súper importante con las parábolas y es que Jesús tenía siempre clara su audiencia. Él sabía quién lo estaba escuchando y él sabía exactamente por qué decía cada cosa, cada palabra que él decía. Hay un pasaje en la Biblia que dice que no podemos cambiar ni una coma, ni una tilde, nada de la Biblia, porque todo lo que está ahí es con un propósito. Y hay otro pasaje que dice que cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Eso quiere decir que en ese momento Jesús tenía una audiencia específica y quería enseñarles algo particular, pero la palabra trasciende sobre el tiempo, trasciende las culturas y para nuestros días también hay una enseñanza, para nosotros también hay una enseñanza, por eso la estamos estudiando hoy. Y algunas de las cosas o la forma como podemos ver esta parábola es como los significados de los personajes, digámoslo así. Hay tres parábolas específicas de gracia que son la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo perdido. Y para verlo de una forma más objetiva, vamos a ver los significados. Una oveja, una moneda y el hijo menor representan a publicanos y pecadores. Y por otro lado están las 99 ovejas, las 9 monedas y el hijo mayor, que representan a los fariseos y a los escribas. Estas tres parábolas buscan levantar a aquellos a quienes los fariseos llaman impuros y pecadores y quieren dejar en vergüenza a los fariseos que se creían puros, santos, salvos. Y aquí cabe resaltar que el énfasis de Lucas, uno de los énfasis de Lucas en su carta o en su escrito de lo que pasó con Jesús, es la inclusión de los oprimidos y marginados en el reino. Qué lindo que Jesús pensó o que el Espíritu Santo fue el que inspiró a Lucas para que ese fuera su énfasis.
que los oprimidos y los marginados sean incluidos en el reino. Como les mencionaba, había una audiencia específica y Jesús sabía que tenía esa audiencia y tenía un mensaje particular que darle a esa audiencia. Recuerden que leíamos en el versículo 1, donde decía, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Pero en el versículo 2 están el resto de la audiencia, que son los fariseos y los maestros de la ley. Es curioso saber que para nuestra época hemos romantizado a los pastores de ovejas desde la época de Jesús. Pensamos que eran, pues, mejor dicho, los duros, los platudos, que el pastor de ovejas tiene un significado así. Sí, tiene un significado grande porque muchas veces lo relaciona con Jesús. Pero para esa época, los pastores eran un grupo marginado y necesitado de la sociedad. Los pastores no eran dueños de las ovejas. Recuerden cuando leíamos o cuando leemos la historia de David, cuando iban a ungir a David, su papá ni siquiera se acordaba de él, sus hermanos ni siquiera se acordaban de él. O sea, no era un oficio que fuera realmente así, pues súper honroso, digámoslo así, eran personas que, como les digo, no eran dueños de las ovejas. Había un dueño de las ovejas, ellos simplemente eran unos empleados. Pero ¿qué es lo curioso de todo esto? ¿A qué quiero llegar? Este era un pastor, el de la parábola, que no era dueño de las ovejas, pero se arriesgó a buscar una sola. Esto nos muestra un mensaje poderoso que Jesús quería dar, donde al saber que una oveja representa a los arrepentidos, Jesús comenzó ese mensaje así, porque esa oveja representaba a los que lo necesitaban a él. Y él la fue a buscar. Ese pastor se fue tras esa oveja que necesitaba ser encontrada, que necesitaba ser hallada. Y vamos a ver de forma más detallada lo que encontramos en esta parábola. Primero, un anhelo por la verdad. Eso es la primera característica que tenemos. ¿Por qué? Cuando dice en el versículo 1 que se acercaban todos los publicanos y pecadores para oírle, significa que el mensaje de Jesús era un mensaje interesante para ellos. Si el mensaje no hubiera sido interesante, si el mensaje hubiera sido como que, no, pues no me llega, no me gusta, no es para mí, simplemente Jesús se hubiera quedado hablando solo. Pero las palabras que Jesús estaba diciendo era un mensaje interesante para los publicanos y para los pecadores. El reino no aparece para ellos como un discurso religioso, sino como una respuesta que les da una salida. No habla de un Dios abstracto, no habla de un paraíso lejano, por el contrario, habla de un reino de Dios cercano. Y eso lo encontramos también en Mateo capítulo 10, versículo 7, donde dice, vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Aquí Jesús está hablando de un reino cercano. Por eso era un discurso interesante, porque no se estaba hablando de religiosidad, no se estaba hablando de que necesitamos un intermediario para llegar hasta Dios, y es que tenemos que hacer una cantidad de cosas y hacer cosas difíciles, o me queda muy difícil a mí como persona del común llegar a Dios. No, precisamente eso era lo que estaba haciendo Jesús. Estaba acercando el reino de los cielos a la tierra. Y eso es lo que necesitamos hacer hoy nosotros, acercar el reino de los cielos a la tierra, mostrarle a las personas que necesitan de Jesús que el reino de Dios está cerca, que Dios es un Dios cercano, que Dios es un Dios de amor, que solo con arrodillarse o sentarse o cerrar los ojos o con los ojos abiertos puedo hablar con Él y enseñarle a las personas que no necesitamos un rito específico, que no necesitamos pasar 10 horas orando para que Dios nos escuche. Eso es lo que necesitamos hacer hoy en día, enseñarles a las personas que pueden llegar a Dios de una manera fácil, que no tiene que ser a través de una persona, que no tiene que ser a través de un sacerdote, que no tiene que ser a través de un líder ni de un pastor, que Dios está a una oración de distancia. A eso está Dios, a hablar con Él, a sentarnos a hablar con Él y decirle, Señor, mira, necesito, tengo, quiero, dame.
te amo, todo lo que le quieras decir, Él está ahí, ahí cerquita. En otros momentos de Jesús vemos ese anhelo por la verdad, del que estamos hablando en este primer punto. Había un anhelo por la verdad, que también lo hay hoy en día. Lo vemos también en el joven rico, en Marcos 10:17, que dice, cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Le llegaba a la gente, en este caso le llegó un joven rico y le preguntó, ¿qué debo hacer? En esa pregunta hay un anhelo de conocer la verdad, un anhelo de conocer cómo hago para heredar la vida eterna. ¿Qué hago, Jesús? También la gente del común tenía ese anhelo. Eso lo encontramos en Marcos, capítulo 12, versículo 37. Ya que David mismo llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? La gran multitud se deleitaba en escucharlo. La gente del común se deleitaba escuchando a Jesús, se deleitaba escuchando sus parábolas, se deleitaba escuchando todo lo que él tenía que decir. Y si leemos los cuatro evangelios, nos damos cuenta que generalmente Jesús estaba rodeado por gente, estaba rodeado por personas que lo estaban siguiendo, que querían escucharlo, o sea que esas palabras de Jesús eran palabras deseables. Y había un anhelo en sus oyentes por conocer esa verdad que tenía Jesús para dar, para decirles. Los samaritanos también tenían un anhelo por esa verdad. Eso lo encontramos en Juan 4:40. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días. ¿Sí les ha pasado cuando uno va a la casa de alguien que no se quiere ir? ¿O que viene a la casa de uno alguien que uno no quiere que se vaya? Que la conversación es tan fluida, tan agradable, tan deliciosa, que uno, ay, no, pero no se vayan, ay, quédense un ratico, quédense más tiempo. Eso le pasó a los samaritanos con Jesús. No querían que se fuera. De hecho, él se quedó más tiempo porque no querían que se fuera. Pero había un discurso de parte de Jesús que era una verdad maravillosa, pero también en todas las personas de esa época había un anhelo por la verdad. Y les aseguro que hoy en día también hay un anhelo por la verdad. Hay muchas personas a las que a veces no les hablamos, no les predicamos, no les contamos, Jesús te ama, Jesús murió en la cruz por ti, no les decimos eso que tenemos, ese regalo de la salvación que tenemos. Y no sabemos que esas personas tienen un anhelo de esa verdad. Y después que de pronto les hablamos o pasa una casualidad y se enteran que somos cristianos, dicen, pero tú, ¿por qué nunca me dijiste? Yo necesitaba saber esa verdad. Así que vamos a aprovechar ese anhelo que hay por la verdad para predicar a Jesús, para traer el reino a esta tierra, para mostrarles que es fácil seguir a nuestro Señor y Salvador. Bueno, nuestro segundo punto, nuestra segunda característica que encontramos en esta parábola es una palabra no muy usada, la encontré como beatería, que para nuestros días, o más específicamente para Colombia, podría ser morronguería. Y la definición, yo sé que esa palabra no es muy chévere, no es muy bonita, a mucha gente no le gusta, pero es esa. Y les voy a decir por qué. La definición de beatería o de morronguería es apariencia externa de justicia, externa, valga la aclaración. Separación farisaica. Farisaica, para los que de pronto apenas están conociendo la Biblia, es por los fariseos que en esa época asediaban a Jesús, querían hacerle caer, eran los maestros de la ley y querían hacer caer a Jesús en cada cosa que decía. Eran los que criticaban, de hecho son los que comenzamos leyendo, que murmuraban porque Jesús estaba con los publicanos. Entonces, por eso dice separación farisaica. Inocencia fingida, alarde de religiosidad e hipocresía. Los fariseos, en lugar de alegrarse porque Jesús estaba llevando una verdad, porque había muchos queriendo escuchar esa verdad, en lugar de eso se ofendían y murmuraban entre ellos y decían, a este los pecadores recibe, con ellos come. Qué triste, ¿verdad?
Qué triste que a veces hay quienes ni predican el evangelio, ni cuentan las buenas nuevas de salvación, y además de eso están predicando, no, están criticando, no, es que se llegó a la iglesia y es un borracho, es un adúltero, ese llegó a la iglesia y es un homosexual, ese llegó a la iglesia y es un mentiroso. Pero Jesús justo está hablando de eso y la palabra nos está hablando de eso. No podemos ser unos fariseos. No podemos ser de los que ni predicamos ni dejamos entrar a los que quieren entrar. Y es el Espíritu Santo el que convence de pecado, no nosotros, no los fariseos, que nos creemos a veces con el derecho de señalar, de juzgar, de decir quién merece y quién no merece. Y Jesús lo dijo en Mateo 7, capítulo 3, capítulo, perdón, Mateo 7, versículos 3 al 5, dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Anoche estábamos hablando con mis hijas sobre eso y ellas me preguntaban qué era una viga. Y yo decía, no lo había pensado de esa manera, pero una viga es una viga, o sea, es como, es una cosa gigante. O sea que aquí Jesús estaba haciendo una comparación con una exageración muy grande para decir, ¿cómo miras la pequeñez del pecado del otro, de lo que está haciendo el otro y no miras primero lo tuyo? Y ahí sigue en el versículo 4, dice, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Y en el versículo 5 Jesús es más fuerte todavía. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. El día que nos saquemos la viga del ojo, podremos con amor ayudar a nuestros hermanos a sacar la astilla de su ojo, a restaurarlos de lo que hayan venido de atrás, de lo que quieran dejar, de lo que el Señor les haya mostrado que deben dejar. Pero no somos nosotros los que debemos entorpecer el caminar de los nuevos cristianos. No podemos ser nosotros los que tapemos esa verdad que tenemos que predicar y que seamos nosotros los que nos paremos en la puerta de la iglesia a no dejar entrar a los que llegan y a no dejar salir a los que quieren ir a predicar. Bueno, vamos a tener mucho cuidado con eso, familia. Nuestro tercer punto que encontramos en esta parábola son los extraviados recibidos. Jesús con esta parábola nos está mostrando a todos, y en especial a los que se creen con la autoridad de decidir quién es salvo y quién no, o quién merece escuchar el mensaje de salvación, que Él vino a los pecadores, a confrontarnos con su santidad, pero a hacerlo con su inagotable amor y misericordia. No se trata de que no hay pecado, no se trata de que podemos hacer lo que se nos dé la gana, no se trata que la gracia es, ok, entonces voy a pisotear el sacrificio de Cristo en la cruz. En ningún momento quiero decir eso. Y el amor de Jesús no se trata de eso, el amor de Dios no se trata de eso. Jesús sí nos confronta con el pecado, Jesús sí nos confronta con las cosas que estamos haciendo mal, pero Él con amor quiere que nos corrijamos, quiere que nos acerquemos a Dios y quiere que las personas que van llegando con sus dificultades, con sus tropiezos, lo puedan ir haciendo de su mano, poco a poco, dejando esas cositas que no le agradan a Dios, que no me benefician a mí, que no le benefician al que llega, que le pueden estar haciendo daño. Porque muchas veces, la mayoría de las veces, el pecado a quien más nos hace daño es a nosotros mismos. Y estamos llenos de cadenas y estamos llenos de cosas que debemos dejar. Pero lo vamos a hacer con ese amor y esa misericordia que caracteriza a nuestro buen Dios. Y Jesús lo mostró, este punto de los extraviados recibidos, lo mostró en Lucas 23, 39 al 43, donde está Jesús crucificado con los dos ladrones, uno a cada lado. Y uno de los criminales empezó a insultarlo. El versículo 39 dice, uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo y le dijo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes,
aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, refiriéndose a Jesús, en cambio no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de Jesús me encanta. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Los extraviados recibidos. Dios solo necesita un corazón arrepentido, un corazón que reconozca su maldad, que reconozca su pecado. Todos hemos sido pecadores, todos hemos sido malos. Por eso vino Jesús, porque ninguno merecía ser salvo. Pero Jesús vino a limpiar nuestros pecados y vino a darnos eso que necesitábamos, esa verdad, esa salvación. Y así como ese ladrón extraviado o ese criminal extraviado iba a ser recibido inmediatamente en el cielo, eso es lo que debemos hacer, llevar esa verdad a todos los extraviados para que reciban a Jesús y puedan ser recibidos en el cielo y puedan disfrutar de la salvación. El contexto vital de los relatos de Jesús respondían a la angustia de corazones que lo necesitaban. Y hoy el mundo necesita a Jesús. Hoy estamos necesitando a Jesús. Siempre se ha necesitado, pero hoy estamos viviendo momentos difíciles, momentos en los que la gente está viviendo angustia, en que cada vez se aplaza más la cuarentena, entonces una vez es hasta el 15, hasta el 1 de junio, luego hasta el 15 de junio, luego hasta el 1 de julio, luego hasta el 15 de julio, ahorita ya otra vez se aplazó y no es algo que estamos viviendo solo en nuestro país, es algo a nivel mundial. La gente está viviendo angustia. Los corazones necesitan de Jesús. Los corazones y los corazones extraviados necesitan poder recibir esa verdad, recibir a Jesús para que el día que nuestro Señor venga, el día que Él decida volver o el día que partamos a su presencia, partamos directamente a eso, a su presencia. Que podamos estar tranquilos sabiendo, yo tengo a Cristo en mi corazón y sé que el día que me muera voy directico para el cielo, pero que no se hace mi aliciente únicamente. Ah, yo soy salvo y los demás no importa. No, que podamos hablarle a otros y llevarles la salvación a otros. Nuestro cuarto punto es Jesús, nuestro Salvador, nuestro buscador. El pastor, este pastor de esta parábola representa a Jesús, que vino a buscar a todas las ovejas perdidas del mundo entero, sin distinción de raza, religión, color de piel, partido político, equipo de fútbol, condición económica, sexualidad, cualquier cosa que nos divida o que nos haga pensar que alguien no merece la salvación. Jesús es nuestro buscador, nuestro Salvador. En Isaías hay un pasaje donde habla que es una profecía, donde dice que las ovejas estaban desperdigadas por el mundo y que vendría un Salvador a buscarlas. Ese Salvador es Jesús. Él vino como ese pastor a buscar la ovejita que estaba perdida. Tú y yo estábamos perdidos. Y hay muchas ovejitas en el mundo perdidas que necesitan de Jesús. Vamos a ver qué dice Lucas 19:10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A nosotros nos encontró, Jesús nos encontró. Y Él nos usa como instrumentos también para encontrar a otros. Así que vamos a proponernos ser las manos de Jesús, ser los pies de Jesús para ir a buscar esas ovejitas que están perdidas, para ir a llevar esa verdad, para ir a llevar esa salvación que debemos llevar, que es nuestra misión, que Jesús la dejó cuando envió la gran comisión y cuando dijo, id y predicad el evangelio, y es a todo el mundo. Como les decía, no tiene una distinción. No podemos, ¿cómo es que dicen para la entrada de ciertos sitios? Que no dejan entrar a las personas, a ciertas personas, bebé, ¿cómo es que dicen? Em,
tomarnos como el derecho de admisión, es que no recuerdo cómo es la frase, como que en este lugar tenemos el derecho de admitir. Eso, gracias. No podemos reservarnos el derecho de admisión del reino de los cielos. No podemos reservárnoslo. Es para todos. Y para todos debemos llevar ese evangelio. El quinto punto que encontramos en esa parábola es el gozo de Cristo. Vamos a ver para esto Romanos, capítulo 14, versículo 17. Y este pasaje dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. En otra versión dice, y gozo en el Espíritu Santo. No sé si alguna vez has pensado en esas personas que lo tienen todo, pero que a veces decimos, ¿por qué no es feliz? Es bonita o es un man pinta, tiene familia, tiene carro, tiene empresa, tiene buena ropa. En resumen, podríamos decir, lo envidio o la envidio, que no está bien. Pero a veces vemos ese tipo de personas que tienen un vacío profundo en su corazón. Y era ese vacío que teníamos antes de haber aceptado a Cristo en nuestro corazón, que nada nos llenaba y siempre sentíamos que algo nos hacía falta. Esas personas que viven así no pueden llenar su corazón con dinero. A veces vemos esas personas que se quitan la vida y uno dice, pero tenía, era famoso, tenía dinero, tenía contactos, tenía una casa en Miami, tenía una casa en otro lado, tenía una casa en Francia, pero no era feliz, no era feliz. Y hay personas que lo tienen todo y no son felices, pero hay un gozo que el Señor nos promete. Una cosa es la alegría, esa alegría pasajera que a veces está y a veces no está. Yo he visto mucho que pasa también con los humoristas. A veces los humoristas tienen una sonrisa o como la sonrisa del payaso, que está siempre ahí, pero a veces no sabemos cómo están por dentro. Entonces, Dios nos promete un gozo que va por encima de todo, que va por encima de las circunstancias. Vamos a ver en Juan capítulo 15, versículo 11. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Esta es la promesa de nuestro Señor. Este gozo es perpetuo, es a pesar de lo que les decía, no es alegría de esa que se puede perder. Es esa sensación de paz, de tranquilidad, a pesar de las circunstancias. Quiero contarles, creo que yo ya les había contado en alguna oportunidad, o no sé si les había mencionado, que cuando mi papi murió, yo tuve esa sensación de gozo que fue, o sea, era indescriptible, porque mi papi era un hombre cristiano que nos enseñó la palabra de Dios a mis hermanos, a mí, junto con mi mami, y él siempre estaba buscando la palabra de Dios, siempre hacía estudios, nos enseñaba la palabra, canciones, bueno, él siempre estaba pendiente de llenar como esa parte espiritual de su familia. Yo tenía una muy buena relación con él. Era un hombre súper juvenil, era profesor, era un papá maravilloso, presente. Cuando él se murió, a mí me sorprendió la sensación que yo tuve. Primero, él siempre nos habló del cielo, de la vida después de la muerte, de la salvación, de que si aceptábamos a Cristo en nuestro corazón podíamos saber que íbamos a ir al cielo. Y él tenía esa certeza, él sabía que iba a ir al cielo. Cuando se murió, creo que lo que me dio Dios también fue como esa certeza de saber dónde estaba él y esa tranquilidad y esa paz de saber que él estaba disfrutando de ese lugar y que él estaba mejor. Pero el día que él murió, bueno, el día que se hizo el sepelio, nosotros estábamos en ese momento en una iglesia y yo estaba en la alabanza y me preguntaron que si quería cantar. Yo no pensé que fuera capaz de hacerlo y sí lo hice. Y estuve tranquila y mientras estuve cantando,
Literalmente les puedo decir que sentí el abrazo del Señor. Y toda mi vida he sentido el abrazo del Señor. No les puedo decir, no les voy a mentir y no les voy a decir que no me dolió, que no lloré y que no he llorado. Incluso hasta hace poco un día me dio la llorona por mi papi. Ah, pues el Día del Padre hace poquito. Pero no está esa desazón de me quiero morir con él. No, está esa paz que Dios promete. Pero aquí quiero hacer una salvedad que creo que es importante. Y es que si tú conoces a Cristo y sigues sintiendo esa tristeza profunda que no se te calma con nada, incluso puedes haber pensado en algún momento quitarte la vida porque no le ves futuro a nada, posiblemente estés sufriendo una condición médica como la depresión. Y para esto ya es necesario consultar a un especialista. Y la solución puede ser más sencilla de lo que te imaginas. Porque yo puedo hablarte del gozo y sí, yo sé que existe el gozo y yo sé que Dios lo promete. Pero hemos también muchas veces hablado de la depresión de la manera incorrecta y hemos hablado de este tipo de enfermedades de la manera que no es, porque les decimos a las personas en las iglesias que no pueden sufrir depresión porque es que el gozo del Señor tiene que estar en tu vida, pero es que la depresión es una enfermedad. Una amiga me enseñaba que cualquier trastorno psicológico que se sufra es lo mismo que tener una gripa. Tú no quieres tener malestar, tú no quieres tener fiebre, tú no quieres tener dolor de cabeza y no es culpa tuya. Simplemente te pasó. Yo no quiero tener gripa, yo no me quiero enfermar. Y con este tipo de enfermedades pasa lo mismo. Así que si tú crees que puedes estar sufriendo alguna enfermedad de este tipo, no sientas vergüenza. Si crees que necesitas hablar, pide ayuda. Y si es necesario ir al médico, hay que hacerlo. Alguna vez le explicaba también un médico a mi mami, porque tengo un familiar que sufre una enfermedad mental, y el médico le decía que tristemente en nuestra sociedad vemos las enfermedades mentales como un tema tabú, no se puede hablar, pero este médico le decía a mi mami, es que el cerebro también se enferma, el cerebro también se cansa, como se enferma el hígado, como se enferma el corazón, como se enferma el páncreas, como se puede enfermar cualquier órgano del cuerpo y tenemos que cuidarlo, porque también son cuestiones químicas del cerebro, no necesariamente es algo espiritual. Si es algo espiritual, Dios lo va a calmar. Si es algo espiritual, Dios te va a ayudar. Pero si sabes que es una condición médica, no dejes de ir y no dejes de buscar un especialista. Y como les decía, las soluciones a veces pueden ser muy sencillas. A veces creemos que tiene que ser una cuestión rara y una cantidad de pastillas y es que me van a llevar a un sitio de locos. No, no estás loco por sufrir una enfermedad de estas. Tenemos que aprender a hablar de estas cosas y a quitarles el tabú y a quitarles la cruz y a desespiritualizarlas para que podamos hacer lo correcto, buscar ayuda, hacer lo que debemos hacer. Y si lo que necesitas es hablar y llorar y desahogarte, cuentas con cualquiera de las personas de la esquina. Nos escribes y ahí estamos disponibles para escucharte. Podemos guiarlos de pronto en la ayuda médica. No soy médico, ni psicóloga, ni nada, pero podemos de pronto ayudar para guiarlos a ver qué se puede hacer. Pero no dejes eso ahí, no lo dejes como que no, yo lo manejo solo, como que yo puedo. No, si sigues con esa condición, si Jesús está en tu corazón y si ya has hecho un proceso con Dios, pero sientes que todavía falta algo y sientes que puede ser que sufres de esta enfermedad, no lo dejes ahí y busca ayuda. Y como conclusión de nuestro tema, debemos tener cuidado de no meternos tanto en la iglesia y autoapacentarnos que se nos olvide que tenemos un mensaje de salvación para los publicanos y pecadores. No lo digo en el sentido despectivo. Digo publicanos y pecadores porque es lo que decía la parábola cuando estaba hablando al principio. Igual todos somos pecadores y Jesús vino a todos porque todos somos pecadores. Ojo con volvernos santurrones, que no podemos compartir con personas diferentes a los cristianos porque nos contaminamos. Es claro que la idea tampoco es adoptar costumbres que nos lleven a degradarnos, a perder el control
o autodestruirnos, porque obviamente Jesús no quiere eso. Jesús vino a salvarnos, Jesús vino a quitarnos las cadenas, vino a confrontarnos con el pecado con amor. Él quiere que salgamos de esas cadenas, que rompamos todas las cadenas de nuestra vida, pero tenemos que ser equilibrados. No podemos irnos al extremo de que yo no me junto con nadie porque es que él es un pecador, sucio, publicano, pecador, pero tampoco puedo irme al extremo de que entonces, como voy a ir a predicar esta noche, me voy a ir a predicar al bar y me tomo media aguardiente mientras voy predicando y pierdo el control y me perdí y me laguné porque ya no sé ni dónde estoy. Tenemos que mantener un equilibrio y saber entender la palabra de Dios. Hoy también escuchaba a un predicador que me gusta mucho y justo lo que él habló cayó mucho a este tema. Él se llama Ulises Oyarzún y él mencionaba que hubo una escena en que Jesús llevó a los discípulos a un lugar que se llamaba Cesarea de Filipos. Y allí fue donde le preguntó a Pedro, Pedro, ¿quién soy yo? Que es la escena cuando él le dice, tú eres el Hijo de Dios, y Jesús le dice, no te lo reveló ni carne ni sangre. Pero explicaba algo que me pareció espectacular y es que Cesarea de Filipos es un lugar, o era un lugar, donde no se respiraba absolutamente nada espiritual. Por el contrario, era un lugar donde había paganismo, influencia griega, romana, idolatría. Era un lugar donde la espiritualidad era cero. Jesús hubiera podido llevarse a sus discípulos a Jerusalén, donde estaba el templo, y allí en un ambiente espiritual preguntarles, ¿quién soy yo? Pero Jesús decidió llevárselos a un lugar que necesitaba las verdades de Jesús, sus verdades. Jesús decidió llevárselos. Y la pregunta es, ¿dónde quiere el Señor que estemos? ¿Quiere que nos encerremos a puerta cerrada en la iglesia y que seamos los mismos dos o tres y que no tengamos contacto con nadie porque nos vamos a contaminar? ¿O quiere que salgamos? De pronto ahorita muchos no lo podemos hacer físicamente, pero tenemos herramientas para salir al mundo. Hay un internet que desde donde podemos alcanzar muchos lugares. Incluso podemos alcanzar más de lo que alcanzaríamos saliendo a la calle. Así que esa es la pregunta hoy, familia. ¿Dónde quiere el Señor que estemos? Y eso te lo dejo a ti para que se lo respondas. Y para que le digas al Señor, Señor, llévame donde tú quieras que yo esté. Y en esta noche vamos a darle gracias a Dios por haber sido ese pastor que vino a buscarnos, que nos encontró, que nos reveló la verdad, la salvación que tenía para nosotros y que nos ayude y nos haga instrumentos para llevar de su fuego, de su verdad y de su palabra a todo el que lo necesita. Así que yo los invito hoy a que cierren sus ojos y le digan al Señor esta oración. Señor Jesús, gracias por ser ese pastor que vino a la tierra a buscarme a mí, a esa oveja perdida que te necesitaba. Gracias por limpiarme del pecado. Gracias por ayudarme cada día a levantarme, a ser mejor. Sé que no soy perfecto ni perfecta. Sé que sigo cometiendo muchos errores. Sé que sigo pecando cada día, pero cada día quiero pegarme más a ti. Cada día quiero que seas mi pastor, ese que me rescató. Y hoy te pido también que me hagas pastor de esas ovejas que están perdidas, que te están necesitando. Llévame donde te necesiten, donde te anhelan. Hay personas que no lo reconocen, que a simple vista pensaríamos que no quieren saber nada de ti, pero en el fondo de su corazón te anhelan. Permítenos romper esos muros. Permítenos llevar tu palabra. Permíteme ser un instrumento en tus manos para llevar tu verdad.
y no me permitas ser un fariseo. No me permitas entorpecer el camino de esas ovejitas que están llegando a ti. No me permitas ser un juez señalador. Ayúdame, si hasta hoy he sido un fariseo, a despojarme de esas vestiduras y vestirme de amor, vestirme de misericordia y a llevar tu palabra a los necesitados, a los abatidos, a los que tienen tristeza en su corazón, a los que te anhelan y a los que te necesitan. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que esta semilla haga vida y crezca en mi corazón y que esta palabra llegue a muchos para que entre muchos traigamos más ovejitas al reino. En Cristo Jesús te agradecemos todo, Señor. Amén. Familia, de verdad que desde aquí les mando un saludo grandísimo. Vamos a ver quiénes saludaron. No sé quién más saludó por ahí después que ya empecé. Ya creo que bueno, Pati había saludado, creo que Esteban ya la saludó. Natalia López saludó. Hola Nati, un abrazo. Alexander Ramírez, buenas noches, familia Esquina Esperanza. Buenas noches, Esteban y familia. Gracias por las oraciones de todos. Hola Alexander, un abrazo. Diana Milena Estrada, bendiciones. Buenas noches, familia. Los Pavas Saavedra, gracias, un abracito. Fernando López, muy guapa la guapa. Gracias, Ferchito. Recuerden que tenemos guapas este próximo lunes, reunión del taller para las guapas, que son nuestras mujeres de la esquina. Y bueno, ahí están ya todos los versículos. Gracias, Los Pau, un abrazo, gracias por sus saludos. No sé qué otros anuncios hay, bebé, si tú vas a venir o qué otros anuncios vamos a dar. Tenemos las guapas el lunes, igual por las redes sociales les estamos contando. El sábado recuerden que tenemos Hope G a las 6 de la tarde. Yolanda Arroyo, mi suegra, qué linda, doña Yolanda, un abrazo para toda la familia. Lenny, saludos familia Esquina, un abrazo Lenicito. Mañana a las 8 de la noche tenemos una reunión por Zoom que se llama el Mercado de la Esquina. Es una reunión que vamos a hacer para organizar una feria que se va a llamar el Mercado de la Esquina, donde vamos a ofrecer nuestros productos. A veces no sabemos que uno vende algo, el otro vende algo y podemos bendecirnos entre nosotros mismos. Y si necesitamos algo, pues comprarlo dentro de la misma familia de la esquina. Y mañana se va a organizar mañana se va a hacer la reunión como informativa. Entonces soliciten el link con el que los invitó o a través del correo esquinaesperanzaoficial@gmail.com o por las redes sociales. Estamos en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Facebook. Entonces, pues ahí estamos disponibles para ustedes. Javier Sotelo, gracias Dianita por ser la voz de Dios esta noche. Gracias Javisito. Andrés Moreno, buenas noches, mensajera. Hola Andresito, un abrazo y gracias por haber traído a mi mami de Medellín. Que Dios te honre. Está feliz ya en la casa en Chía. Bueno, nada, familia, los amamos con todo el corazón. Un abrazo gigante y que tengan una feliz y bendecida noche.